Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. En la vida de la Virgen hallamos muy pocas cosas extraordinarias o llamativas. María, en Belén y en Nazaret, se santificó en las mil y unas cosas de la vida cotidiana, de una solícita ama de casa. Todavía se conserva en Nazaret la llamada fuente de la Virgen, a la que ella iría todos los días con el cántaro sobre su cabeza y llevando a Jesús de sus manos, buscando el agua que necesitaba. No pensemos que nosotros vamos a llegar a la santidad haciendo cosas raras o llamativas, cosas que salgan de lo común o de lo que hacen los que nos rodean. Lo extraordinario no deberá estar en lo que hacemos, sino el amor con el que lo realizamos. Madre de la Iglesia, pues no se puede hablar de la Iglesia si no está presente María. Ayúdanos a formar comunidades donde vivamos la santidad en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Amén. De esta manera nos estamos presentando, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas que están en sintonía de Radio Fe Latina. Nos estamos presentando a través de esta emisora, una vez más para compartir nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, este alto en el camino donde nos permitimos, donde nos urge y es fundamental y necesario detenernos en aquellas cosas de la vida que son importantes, máxime en este tiempo que estamos viviendo, esta pandemia eterna, prolongada, que parece de algún modo haber llegado para quedarse, que parece de algún otro modo que se está despidiendo lentamente. Lo real y lo concreto, que sea lo uno o lo otro, sea lo que fuere que resultare de esta pandemia tan brutal que estamos padeciendo desde el 2020, seguramente tendremos que reinventarnos y tendremos que dar un nuevo orden de prioridades a nuestra vida, a nuestras cosas. Tendremos que buscar reinventarnos, ese término que apareció en este tiempo como tantos otros, y la mejor manera de reinventarnos es en darle la bienvenida al Señor, no solo en acercarnos a Él, sino tal vez lo más importante, que Él se acerque a nuestras vidas para darle un marco de contención, un marco de referencia, para orientarla y guiarla hacia un puerto seguro, hacia un puerto mejor. La idea usted la va conociendo si es que nos sintoniza semanalmente, es poder detenernos más allá de la vorágine cotidiana en los textos litúrgicos de cada domingo, en esta semana en donde es importante recrear y recordar y haber tenido presente el 7 de febrero a los santos Ricardo y Blas, el 8 a santos Jerónimo, Emiliano y Josefina de Quita, el 9 a San Miguel Febres Cordero, el 10 a Santa Escolástica. Este viernes 11, nada más y nada menos, de ahí que se entienda por qué comenzábamos con un saludo, con una reflexión, con un recordatorio y un reconocimiento a María. Este 11 evocamos a Nuestra Señora de Lourdes y el sábado 12
a Santa Encalia. Ellos nos precedieron en el camino de la santidad, ese camino al cual estamos llamados desde la entrega en el amor, ¿sí? Compartimos entonces desde Radio Fe Latina nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Nos espera el sexto domingo del tiempo ordinario, 13 de febrero de este año 2022, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 13, 17 y 20 al 26. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar, pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada a sus discípulos, dijo: felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 13, 17 y 20 al 26. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este sexto domingo del tiempo ordinario, 13 de febrero de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, abundantes, semanales, desinteresadas, con alegría, con entusiasmo, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica tan silenciosa, tan importante. Una vez más, es un gusto encontrarnos contigo y compartir este encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y va muy bien, Fabián, gracias. Con alegría y entusiasmo, decís vos. Sí, realmente. Fíjate vos que son dos términos que tienen mucho que ver con la existencia cristiana. El cristiano es alegre, el cristiano es entusiasta. La alegría interior, esa alegría que procede del encuentro personal con aquel que viene a buscarnos para traernos una vida que ni tenemos ni conocemos. Y el cristiano es entusiasta. Siempre lo decimos, entusiasmo es un término que tiene una raíz griega, enteos, un Dios en nosotros. Somos portadores de un Dios. En este caso, Fabián, como hacemos todos los domingos del tiempo ordinario, en este calendario litúrgico que examinamos, que nos propone el magisterio de la Iglesia, entusiasmo, enteos, somos portadores de la palabra de Dios, y eso configura la mayor alegría. Esta palabra que permanentemente nos está enseñando, nos está diciendo cosas que muchas veces en nosotros pueden aparecer casi como paradojales, como enigmáticas, como por ejemplo lo que vemos en el Evangelio del día de hoy, que llamaríamos así, el sermón del Señor, en este caso enunciado por Lucas. No es el caso hacer demasiadas comparaciones, se han hecho desde ya por parte de muchos exégetas cristianos en todos los tiempos. Nosotros leemos
quizá con mayor frecuencia, el Sermón del Monte que nos propone el Evangelio de Mateo, en el cual figuran 8 bienaventuranzas. Curiosamente, en este de Lucas, exactamente la mitad, 4. Sin embargo, dicen lo mismo uno que el otro, por supuesto. Además, no lo dicen ellos, sino dicen lo que recibieron de nuestro Señor. El que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, el que nos está diciendo estas cosas que tenemos que obrar precisamente para poder llegar en Él, junto a Él y con Él y Él con nosotros y en todos, a aquel lugar de donde viene y para el cual viene a buscarnos, viene a llevarnos. Y siempre lo decimos, al lugar de la vida, a la plenitud de la vida que hemos perdido y que por lo tanto no conocemos. 4 bienaventuranzas decimos. Fíjate vos, bajó a la llanura acá el Señor con discípulos y se acercaron muchos a escucharlo. Venían de Jerusalén y de la Judea, de Jerusalén, donde estaba la parte, digamos, desde el punto de vista religioso, culta de Israel. Estaban los sacerdotes, fariseos, escribas, ancianos del consejo, doctores de la ley. Venían desde ya con un criterio muy opuesto al de Jesús, por supuesto, con un afán muy crítico, y venían, finalmente se demostró, y fue lo que hicieron por otra parte, venían a perseguir a aquel que les traía la vida, al cual ni entendieron ni querían entender, al cual no le creyeron ni le querían creer, y al cual querían sacárselo de encima, y lo mataron, precisamente porque era un enemigo que desde el punto de vista del interés popular que despertaba y era mucho, era pleno, en ellos generaba algo que es muy propio de la raza humana inferiorizada por el pecado. Despertaba la envidia. Ya serían envidiosos muchos de ellos de por sí. Lamentablemente sí, es un defecto que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Tantas cosas son inmanentes a la naturaleza caída que tenemos que reconocer en nosotros todo aquello que precisamente viene el Señor a mostrar, a quitar, para instalar en nosotros estas cosas que trae y que ahora nos va a mostrar precisamente también a través de este sermón del monte o de la llanura, si querés llamarlo en este caso. Fíjate vos, Fabián, brevemente enunciado, después lo desarrollamos, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres en el espíritu. Llama la atención esto, ¿no? ¿Qué felicidad o bienaventuranza puede existir entre los pobres en el espíritu? Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Serán saciados. En un futuro, claro. Bienaventurados los que lloran, sí, serán consolados. Bienaventurados aquellos a quienes todos los hombres los persigan, los calumnien, los odien, por causa del nombre del cual vamos a ser portadores todos aquellos que hemos de creer en estas cosas que nos viene a enseñar el Señor, estas cosas que vamos a obrar siguiéndolo a Él, y que hace que a través de esta conducta que vamos a exhibir seamos precisamente enemigos de aquellos que preconizan otra forma de existencia, la forma muy común entre los seres humanos, que no son precisamente aquellos que siguen las directivas y esto que llamamos bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. En realidad siguen todo lo contrario. Son aquellos que ya se consideran ricos, aquellos que se consideran saciados, aquellos que en vez de llorar ríen, aquellos que en vez de ser perseguidos por los hombres, excluidos, son elogiados, son admirados, son buscados para ponerlos en los primeros lugares. Aquellos que realmente son los que uno diría, bueno, son los pilares en orden a la forma que tienen de actuar, a la forma de conducta, son aquellos que son verdaderos modelos para lo que en general busca la raza humana a partir de ciertos criterios y presupuestos que heredó el hombre desde el principio prácticamente, desde casi el mismo principio, precisamente por violar ese principio. Bueno, esto daría entonces lugar a comenzar la exposición, ¿no te parece? Decimos nosotros, fíjate vos, cuando leemos en el Génesis, que hizo Dios al hombre
a imagen y semejanza suya lo hizo. Varón y hembra los creó. Y una vez que Dios vio lo que había hecho, Dios dijo, Dios hizo, vio Dios que lo que había hecho era bueno. El hombre es bueno. Uno diría, no es tan bueno. Sí, la naturaleza es buena. La voluntad del hombre está pervertida, está inclinada hacia abajo. Y ahí es donde precisamente comienza el problema. Esa voluntad que se niega a obrar aquello que de Dios procede, que es el hombre mismo, pero hecho a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. ¿Somos verdaderamente imagen y semejanza de Dios? En la forma en que uno diría, actuamos, hablamos, nos conducimos mientras estamos en el tiempo, o estamos más bien desemejados, o somos una falsa imagen, o somos aquello en lo cual Dios no puede reconocerse, porque es como si se estuviera mirando en un espejo y viera una imagen que no es la que es la de Él, que no es la que Él hizo, que no es aquella que juzgó era buena. Y eso es lo que pasa con el hombre, eso es lo que pasa con nosotros, eso es lo que viene precisamente a recuperar aquel, el Señor, Dios en Cristo Jesús, viene a recuperar en nosotros. Y por causa de esto va a padecer una serie de todas las formas posibles de persecuciones, de odios, de calumnias, inclusive de sanciones de todo orden, por causa que lo que viene a traer es precisamente lo que se ha perdido en el hombre desemejado, en la falsa imagen de Dios que es este hombre que no es precisamente lo que Dios hace, es lo que Dios no hace. Cuando nos remitimos al Génesis, Fabián, por ejemplo, vemos que Dios hizo al hombre sin imagen y semejanza como conforme al relato, pero le dio un mandato al hombre, que tomasen del fruto del jardín de la vida, de la gracia, de todo árbol, dicho así en sentido simbólico, espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, del lugar de la vida, de la palabra de Dios, pero que de un árbol no comiesen el conocimiento del bien y del mal. Y no es que Dios no quiera que el hombre conozca lo bueno y lo malo, Dios quiere que lo conozca, pero quiere que lo conozca como Él lo conoce, que es la única manera de conocerlo. Y conociéndolo, entonces sí, es capaz de discernir y de elegir siempre lo bueno conforme al amor. Llegar a ese principio elusivo del cual siempre hablamos, a ese principio que es el misterio de la sabiduría y por el cual podemos ingresar en ese amor de Dios, que es en definitiva lo inefable, lo indecible, pero lo que en nosotros vive nos hace vivir y posibilita que en nosotros todo juicio que sea discriminatorio, todo juicio de que vaya a la separatividad sea dejado de lado, porque es naturalmente trascendido. Todo juicio conforme a criterios muy humanos, separados de la orden inicial de Dios, no coman de esa manera, coman según el árbol de la vida, coman según el árbol del amor, coman el fruto de la vida que solamente yo les doy, y de esa manera el conocimiento de lo bueno y de lo malo es como lo conoce Dios. Y Dios lo conoce de tal manera que ya no lo separa, porque todo en Dios es bueno. Todo lo que Dios hace y lo que hizo en nosotros es bueno, por eso el hombre es bueno. Pero ¿se apartó de esa bondad? Sí. Creyó que él puede conocer conforme a criterios propios. Comienza a juzgar, comienza a separar, comienza a discriminar, comienza a hacer acepción de personas, comienza a hacer todo lo que es la historia de la humanidad. Comienza a hacer la muerte. Y muere efectivamente. El día que comas morirás, le dice Dios. Ingresó, sí, en el territorio de algo que Dios no hizo. Porque lo que Dios no hizo es la muerte, porque la muerte no es, porque la muerte no tiene un ser propio, porque la muerte no existe.
Dios es vida, es la vida. Y la vida tiene un ser, es el ser. Y lo que viene a buscar en nosotros el Señor y recuperar es ese ser. En Él, en Cristo Jesús, Dios que viene a nosotros como hombre, en Él, unidos a Él, permanentemente unidos, existimos, nos movemos y somos finalmente. El ser está implicando la eternidad, la permanencia. Bueno, fuimos creados para ser. Por eso somos buenos, porque Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. Pero si metemos mano parece que lo que es bueno y lo que Dios hace que es bueno en nosotros pasa a cambiar de signo, digamos. Empieza lo bueno y lo malo. Y optamos por lo malo tantas veces que terminamos siendo malos. ¿Qué quiere decir? Que terminamos separándonos de Dios. Ya no estamos unidos al ser por medio del cual somos. Establecemos un principio que no es el principio, que no es Dios. Es un principio que está en nosotros, que no somos el principio. Y por lo tanto comienza una historia que no es la que Dios quiere ni hace. La historia del hombre desgajado del árbol de la vida. Comienza la historia del hombre que no es bueno. Por eso vamos a leer en este domingo que es el sexto del tiempo ordinario, Fabián. Vamos a leer esto que nos llama la atención. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. Ya en la primera lectura que vamos a ver hoy, por ejemplo, en la lectura del profeta Jeremías, en el capítulo 17, ya nos amonesta aquí el profeta a propósito de esto, ilustrándolo en modo del estilo profético, por supuesto, muy hermoso, muy bello literariamente hablando, muy crítico y muy justo, conforme a la verdad que solamente de Dios procede. Ahora, pero ¿por qué aparece maldito el hombre que confía en el hombre si el hombre es bueno, de acuerdo a lo que vos acabas de narrar recién? En el nombre genérico hecho a su imagen y semejanza por Dios, el primitivo fue bueno y después se desmadró, nos desmadramos, nos hicimos malos. ¿Cómo es esto de maldito el hombre que confía en el hombre? Porque, a ver, nosotros hace muchos años que compartimos estos segmentos radiales y seguramente la confianza es mutua, ¿sí? Y no creo que uno de nosotros, aunque suene a autorreferencialidad, sea maldito por confiar nosotros en vos, Miguel, o vos en nosotros, ¿sí? ¿Cómo es esto de el hombre es bueno, pero maldito el hombre que confía en el hombre? Sí, acá estamos haciendo desde ya, estamos citando a Jeremías, pero así como Jeremías, toda la escritura nos está diciendo lo mismo. Lo está diciendo lo mismo el Salmo también que vamos a leer en este día, ¿no es cierto? Maldito el hombre que confía en este hombre desgajado del árbol de la vida, que no es el que Dios hizo. El que Dios hizo es bueno. Ahora decimos, ¿sigue siendo bueno? Sí, pero está encurvada la voluntad. No puede obrar lo bueno. Él es bueno porque lo hizo Dios bueno, pero se pervirtió su voluntad. Y su voluntad no obra la voluntad de Dios. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, una invocación a Dios, decimos, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ahora, aquí, en el mundo, en este cuerpo mortal, que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, como Dios lo hizo. Dios lo hizo bueno. El hombre podía obrar la voluntad de Dios antes de caer, digamos, de esa bondad por la cual había sido hecho imagen y semejanza de Dios. Sí, podía hacerlo. Pero ¿qué le pasó al hombre? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué comenzó a incursionar en ese territorio del cual el mismo Dios le dijo, no participes de esto, no comas del árbol de lo bueno y de lo malo, porque ese día morirás, morirás? ¿Qué eligió el hombre?
Estaba recordando, mira, Fabián, palabras de Josué, aquel que sustituyó a Moisés a la muerte de este, en el comando del pueblo elegido cuando ingresan a la tierra prometida. Entonces hay en una arenga que dirige Josué al pueblo, dice estas palabras que de Dios proceden. Pongo delante de ustedes, dice el Señor, la vida y la muerte, el bien y el mal. Elijan la vida, elijan el bien, para que les vaya bien a ustedes y a toda su casa. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Fíjate que esta es una opción, ¿no es cierto?, que propone Dios. ¿Estamos libres? ¿Podemos elegir la vida? Sí. Nuestro Señor Jesucristo para eso vino. Primero para declararnos una verdad que habíamos perdido, que desconocíamos. Para eso tuvo que venir, tuvo que hacerse el camino. No había un camino que llevase al hombre de la tierra al cielo. ¿Por qué? No podía obrar la voluntad de Dios aquí en la tierra, aquí en este cuerpo, en nosotros. Nosotros somos la tierra, el Adamá, el del barro, el que cayó, el que pecó, el que incursionó y comenzó a hacerlo hasta el día de hoy en ese territorio crítico de lo bueno y de lo malo. Bueno, no había, se hizo camino. Se hizo camino para revelarnos la verdad que nos hace libres. Conocerán la verdad os hará libres. Y en posesión de esa libertad que dice el Señor, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Libremente podemos elegir. Ya podemos elegir la vida. Ya podemos introducirnos de nuevo en la vida de Dios, la que Dios hace en nosotros. ¿Elegimos la vida o seguimos permaneciendo en lo que Dios llama la muerte? Y efectivamente es la muerte. La muerte que le acarreó a Adán y en Adán a todos aquellos que nos quedamos con la naturaleza del barro, del polvo, de donde fuimos tomados, nos quedamos en el polvo, en ese polvo que termina en silencio y nada. No elegimos la vida. La vida es volver al principio, y volver al principio es volver al lugar donde Dios nos colocó. Y nos colocó, dijimos, en el lugar de la vida, en el lugar de la gracia, en la unión con Dios, en la imagen y semejanza con Dios y en Dios. Pero parece que nos alejamos, y muchas veces pareciera ser que preferimos estar lejos del Señor, lejos de la vida, quedarnos en este territorio de muerte y no salir precisamente a transitar el camino que nos lleve al lugar opuesto, al conocimiento de la verdad que nos hace libre y a la elección de la vida en plenísima libertad como Dios nos comunica. Entonces nos quedamos con muerte, nos quedamos en muerte. ¿Y qué viene a hacer entonces Dios en Cristo Jesús? Viene a morir por todos, viene a gustar la muerte por todos. Claro, tenemos que creerle, ahí viene posiblemente el problema crítico del ser humano. ¿Creemos realmente que murió por todos? ¿Creemos que resucitó? Hay muchos, inclusive te diría, así entre comillas, cristianos, que muchos no creen o no entienden la resurrección del Señor. Lo vamos a ver también en este domingo. Ahí habla San Pablo en la carta a los Corintios, en su capítulo 15, a propósito de la resurrección de los muertos. Hay muchos que no creen que hay resurrección de muertos. Entonces tampoco creen que Cristo resucitó. Y si no creen que Cristo resucitó, la fe es inútil. ¿Qué fe? Si lo que creemos en que Cristo resucitó. Pero la verdad es que Cristo resucitó. Y primicia de los que murieron es hecho. Porque si no creemos que Cristo murió y resucitó, sigue razonando San Pablo, y los más, diría, infelices de los hombres somos, porque si creemos que todo lo que es este mundo y lo que padecemos en él, bueno, los más infelices somos, ¿no? Pero la verdad es que Cristo resucitó.
y todos los que mueren en Cristo resucitarán igual y participarán de la vida, que hay una sola, es la misma que Dios hizo desde el principio para el hombre, al cual hizo imagen y semejanza suya. Es la recuperación de esa imagen y semejanza, y es el destino de ese hombre para el lugar para el cual Dios lo conduce. Hagamos al hombre. Dios no muere, Dios no es temporal, Dios no es por un ratito, Dios es eterno, es para siempre. ¿Qué imagen y semejanza con esa figura que tenemos de Dios y que es Dios verdaderamente en nosotros podemos formar si realmente nos alejamos a una distancia tal que es la opuesta a la propuesta de Dios? Y lo opuesto a la vida es la muerte. Y bueno, nos quedamos muchas veces en la muerte. Desechamos al autor de la vida. No le creemos, no confiamos. Confiamos más en nuestros propios criterios. Y sin embargo, ahí está lo que dice Jeremías y la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Que confía en qué? Y confía en todo esto que es la mentira que inauguró precisamente la desobediencia adámica. Seguimos esa conducta, seguimos creyendo que eso es lo que más nos conviene, seguimos creyendo que la vida es cortita, hay que vivirla, seguimos creyendo una serie de cosas. Seguimos siendo de alguna manera, y dentro de ese, o en el seno de esa creencia, que más vale reír que llorar, ¿no es cierto? Que más vale estar saciado que padecer, que más vale, ¿no?, ser ricos, no tanto en el espíritu, pero sí en la billetera. Y que no nos persigan, que sí nos elogian, que sí hagan de nosotros a alguien que sea digno de admiración. Eso es felicidad, eso es reír, eso es gozar, esa es la buena vida. Muchas gracias, Para vivirlo eso por los años que sea, no me interesa. La vida que Dios me propuso cuando me dijo verdaderamente imagen y semejanza suya era la de Él. Y la de Él es eterna, No es por un tiempito ni es para todo eso que anuncian aquí en este caso las bienaventuranzas por Lucas y las de Mateo en su momento también. Vos decís una cosa, Fabián, vos decís, yo confío... Una montaña para orar. La montaña era su lugar en el mundo para la comunión con el Padre. Me lo contás, lo reflexionás, lo respondés nada más que en un ratito, Miguel, porque ha llegado el tiempo que descanses, bien ganado lo tenés, y que trabaje Silvia Patricia en operación técnica y nos acerque la música en esta ocasión a través de Mari y Dumas. Enséñanos a ser bienaventurados. Comimos y fuimos saciados, pedimos y nos lo ha dado. Bendito sea Señor, bendito sea Señor. Enséñanos cómo ser pobres de espíritu, para ganarnos el reino. Enséñanos a tener hambre de ti, Señor, para ser saciados. Comimos y fuimos saciados, pedimos y nos lo ha dado. Bendito sea Señor, bendito sea Señor. Enséñanos cómo ser alegres si estamos tristes.
Argentina. En este nuestro encuentro a la luz de la palabra trabajaba Silvia Patricia en la operación técnica. Nos acercaba a Mari Dumas y esta canción Enséñanos a ser bienaventurados. Y antes de la pausa musical le habíamos propuesto una reflexión, una pregunta para el señor Miguel Carreras: si la montaña era el lugar en el mundo de Jesús para la comunión con el Padre. Miguel. Sí. Antes me quedó una reflexión. Espera, Fabián, me quedó una reflexión cortita a propósito de una pregunta que vos habías formulado también antes del corte musical. Sí, sería esto, sí, vos decís, claro, nosotros nos conocemos desde hace muchos años, confiamos uno en el otro, porque leemos, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos que desconfiarnos recíprocamente. Tenemos que desconfiarnos recíprocamente porque somos hombres. No, pero ahí está la diferencia radical. Hemos creído en este mensaje que nos ha traído, mensaje para la vida, que en definitiva nos ha traído Dios en Cristo Jesús. Claro, hemos creído, por eso estamos hablando de esto. Entonces en nosotros se recupera, por Dios, en nosotros se recupera la recíproca confianza que tiene por parte de aquellos que creen en las cosas que Dios hace, y Dios ha hecho en nosotros todo esto de lo cual ahora estamos disfrutando y conversando. Por la fe que nos ha dado, ha en nosotros reinstalado la verdad que nos conduce a la vida, de la que estamos disfrutando y entendiendo esta palabra de Dios que estamos recibiendo ahora. Cuando estamos leyendo estas bienaventuranzas por parte de Lucas, estamos creyendo en ellas. Y aunque parezcan para otros oídos incrédulos, adámicos, que esto no es lo que mejor conviene, en nosotros tenemos la prueba, ¿no es cierto? Y por eso nosotros, como en todos los cristianos, se desarrolla de nuevo algo que es precioso para Dios y que Dios quiere eso en todos nosotros: la amistad, la unidad, la plenitud de la amistad en la unidad y la confianza recuperada. Bendito el hombre que confía en Dios. Decimos, somos entusiastas, portadores de un Dios, de la palabra de Dios. Bueno, confiamos, porque hemos creído a la palabra que en nosotros recupera esa confianza que se tienen entre aquellos que siguen la voluntad de Dios, la que nos hizo imagen y semejanza suya. Cuando decimos maldito el hombre que confía en el hombre, maldito aquel que confía en aquel que realmente, no ha creído a la palabra de la verdad, permanece en la mentira y por supuesto vive desconfiando. Y es muy común, fíjate vos, escuchar este comentario entre las personas, ¿no? Yo mucho no me confío, no te confíes porque, ¿no? Y es un constante este argumento, porque, bueno, sí, en el mundo vemos lo que pasa, ¿no? La confianza, mata muchas veces, ¿no? ¿Cuánta gente por confiarse demasiado, por confiarse aunque no sea demasiado, paga consecuencias inesperadas? No es así en el cristianismo, no es así en la persona recuperada por la voluntad y el amor de Dios. Bueno, eso por un lado. Y segundo, algo que me decías vos recién, Fabián, la montaña. El texto que estamos viendo, este sexto domingo, comienza: en esos días Jesús se retiró a una montaña para orar, ¿sí? Sí. La montaña es el lugar en el mundo de Jesús para la comunión con el Padre, Miguel. Claro, la montaña es el lugar más elevado en la tierra, es la montaña. Por eso vemos nosotros que reiteradamente, siempre, ¿no es cierto?, en la Escritura Sagrada se nos muestra la montaña como el lugar donde ocurre la teofanía, la manifestación de Dios. El monte de Sinaí, Dios se presentó a Moisés. En el Monte Santo, nuestro Señor Jesucristo mostró a Juan, Pedro y Santiago, se mostró a ellos transfigurado, visión sobrenatural. Entonces cuando decimos sube a la montaña, es el lugar más elevado, es el lugar del diálogo con Dios, el lugar de la conversación con Dios. No lo tomemos literalmente, por supuesto, sí, está figurando precisamente eso, ese diálogo interior, porque en definitiva, fíjate vos que el lugar más cercano a Dios es el que Dios establece, y el que Dios establece es en nosotros mismos, Dios en nosotros. El camino que tenemos que recorrer es interior, nuevo y vivo,
Cristo en nosotros. El lugar más elevado es esa conexión con Dios, esa unión a Dios a través de la oración, que está figurado literariamente y de esa manera ilustrativamente para que lo entendamos, y después cuando lo obremos terminamos ya de ser no solamente buenos conocedores y sabedores de estas cosas, sino testigos de las mismas. Y ahí entonces en nuestra oración subimos a la montaña, ¿sí? A la montaña de Sión subimos, al monte celestial. El monte celestial es el Señor en nosotros. Y todo lo que viene, ¿no es cierto?, con lo relativo a todo lo que podemos decir, y escriturariamente ya está dicho, a propósito de esta montaña ilustrativa en ese sentido mayor, y también de nuestra conducta y actitud cuando nos disponemos a orar. Realmente, fíjate vos, ahora pronto iniciamos la cuaresma, Fabián, y decimos siempre los pilares de la cuaresma: oración, ayuno y limosna. Fundamentalmente oración, ¿no es cierto? Y la oración es la base del cristianismo también, A veces Jesús vio, o parece que los discípulos de Jesús no pudieron expulsar un demonio de un niño que lo padecía. Tuvo que venir Jesús y le preguntaron a los discípulos: ¿cómo lo hiciste, Señor? Y este demonio, dijo Jesús, es muy difícil de expulsar, solamente se lo expulsa con ayuno y oración. Oración, el recurrir a Dios, al poder de Dios. Ahí está el poder en nosotros. Por eso nuestro Señor siempre estaba, en todo momento, unido al Padre. El poder del Padre estaba en Él. Permanentemente la unidad en el amor entre el Padre y el Hijo. El Hijo como hombre, fíjate, en la separación mayor, pero la unidad plena en el amor. El mismo amor del Padre en el Hijo. Y el mismo amor del Padre en el Hijo por el Hijo en todos nosotros. Por eso asume la muerte por todos y por eso resucita para todos, para llevarnos al Padre. Y finalmente consumar la unidad del Padre y el Hijo con todos nosotros por el Espíritu que nos envía. Sí, Fabián, ibas a decir vos. Bien. Siguiendo con el texto, Lucas afirma: llamó a sus discípulos y los eligió apóstoles. Del discipulado vamos al apostolado. Unos son más importantes que los otros, unos son consecuencias de los otros, no se entienden los unos y los otros. ¿Cómo es esto? La imagen y semejanza, lo parecido y lo diferente, lo que distingue al ser discípulos, al ser apóstoles, Miguel. Claro. Muchas veces, a veces también nosotros nos hace dudar, ¿no? De quién habla cuando habla de un discipulado, de un discípulo, a quién hace referencia cuando habla a un apostolado, ¿no? Tiene la sensación como que los apóstoles son una categoría más importante, por decirlo así, de este modo. Sí, claro, es así. Vos fíjate que el Señor fue seguido por sus discípulos, ¿cierto? ¿Quiénes eran los discípulos? Aquellos que estaban cerca de Jesús, aquellos que estaban recibiendo la enseñanza de Jesús. Uno diría, bueno, eran discípulos todavía. Sí, todavía, vamos a decir esto, eran discípulos. Jesús estaba con ellos en el tiempo, ¿no? Como hombre. Lo seguían y aprendían del Señor. Y vemos a través de los relatos que sí, permanentemente le preguntaban al Señor, no entendían bien, el Señor les explicaba muchas veces en privado. Tenía hacia ellos una especial dedicación. ¿Por qué? ¿Porque discriminaba a personas? No, simplemente porque elegía a aquellos por los cuales era elegido, que eran los que se lo seguían más de cerca. Generalmente cuando hablamos de los 12, siempre los 12 estaban con el Señor. Algunos miraban de lejos, ¿no? Y algunos iban y venían y creerían algunas cosas, otros no. Pero el verdadero discípulo es el que aprende de su maestro, el que persevera en la enseñanza que se les da, aquel que permanece fiel. Esto lo ve el Señor, y cuando los ve aptos ya, cuando ve que ya en ellos hay precisamente eso que llamamos la fe,
que creen verdaderamente, que todavía no entiendan del todo. El Señor, ¿qué hace? El Señor los unge, el Señor les da poder, el Señor les da el Espíritu, el Señor los envía con ese poder. Ahí los envía, ahí son apóstoles. Hasta entonces no son apóstoles. Fíjate vos, el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés, cuando el Señor lo envía ya desde la gloria del Padre, cuando Él envía el Espíritu. Antes Él como hombre recibe el Espíritu del Padre. Ahora ya, habiendo sido glorificado por el Padre, habiendo glorificado al Padre, y siendo recuperada en Él la gloria que tenía antes que el mundo fuese, que es como decir recuperado también para el hombre la gloria que tenía antes que Adán pecase. Bueno, ahí ya tiene el poder de Dios, porque la unidad con el Padre es plena en la unidad de la gloria. Ahí envía el Espíritu Santo. Ahí, al enviar el Espíritu Santo, son enviados aquellos que los reciben. ¿Quiénes son? Y los 12. Ahí son apóstoles. Ya los había elegido el Señor, Ya había elegido, los había mencionado por su nombre, pero les faltaba todavía darles todo ese poder apostólico que reciben cuando viene el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos no olvidemos que recibimos el Espíritu Santo sacramentalmente, ¿no? En el bautismo. Y por lo cual somos eventualmente enviados. Todo cristiano es un apóstol, se podría decir, sí, porque está consagrado. Por el bautismo está consagrado. Ha recibido el Espíritu de poder de Dios. Y debería ser un testigo de Dios, ¿sí? Debería dar testimonio. Debería. Vayan y hagan discípulos. Ahí el Señor nos da la plenísima libertad. Hacemos, no hacemos, vamos, no vamos. Fíjate en esto, por ejemplo. Tomemos las 4 bienaventuranzas que exhibe Lucas. Bien, ahora las tomamos. Bien. Pero decime esto, 12 apóstoles, nos acordábamos, 12 canastas, 12 tribus de Israel. A ver, yo no te voy a ver si es una numerología bíblica, cómo lo tomamos y qué sé yo, pero ¿qué es esto del 12? Digamos, hay una tabla que explica que el 12 está utilizado en tal cual situaciones, cuál es su consistencia, su consonancia bíblica, esto de los 12, Miguel. Y 12 es la plenitud, la totalidad celestial. Bien. Es lo que procede de Dios. Por eso decimos 12 tribus de Israel, el pueblo elegido, 12 apóstoles del Señor, sí, realmente los testigos de Jesús. Los 12 canastos apostólicos, donde eso echaron las obras que había de cuando Jesús multiplicó los panes. El número 12 nos muestra esa plenitud. Es un número teológico. Debemos entenderlo porque dentro de la numérica bíblica ningún número deja de tener el sentido que Dios le da. Si entendemos bien, ¿no es cierto? Y leemos conforme a lo que nos dice la palabra y la leemos y entendemos espiritualmente porque fue escrita espiritualmente. Entonces el 12 tiene un sentido, el 10 tiene un sentido, el 7 tiene un sentido, el 4, el 3, el 12, el 1, cada uno tiene su sentido, el 40. ¿Te acordás el otro día? Estábamos explicando un poco un número cuando hablábamos de la presentación del niño en el templo, que ingresaron 2 personas ancianas, Simeón y Ana, la profetisa, y decíamos de Ana que tenía 84 años, mujer viuda, había estado casada 7 años y después había servido al templo día y noche con ayuno y oración. Y decimos, es todo perfecto en esta mujer la numérica. Y me dice, ¿de dónde surge el 84? Y 7 estuvo casada, 7 lo completó terrenalmente, fue una buena esposa. Y el resto sirvió en el templo. ¿Cuánto es 84? Y vos multiplicás 7 por 12 y tenés 84. Es una mujer que sirvió perfectamente en el cuerpo y en el alma. Casada 7 años con el marido y dedicada al templo para servir y hablar del niño día y noche en ayuno y oración. Detenernos en esta numérica desde el punto de vista teológico en que fue escrito es también una tarea, ¿no es cierto?, de discernimiento cristiano.
Pero debemos entender no los números desde el punto de vista literal, porque entonces pareciera que Dios está haciendo matemáticas, ¿no es cierto? Está predestinando cosas de a tal día se cumple tal número, cosa que es muy común lamentablemente entre muchos exégetas bíblicos, sobre todo aquellos que tienden a hablar del fin del mundo y hacer una serie de cuentas interminables que nadie entiende finalmente. Bien. Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. ¿Cuál es la consideración acerca de esto, Miguel? Hay una frase que está sobre el final. Felices de ustedes porque su recompensa es grande en el cielo. ¿De qué se trata esta recompensa grande en el cielo, Miguel? En el cielo. Vamos a preguntar. ¿De qué se trata? De la vida eterna. Entonces la vida eterna no es para todos y cada uno de nosotros, sino para aquellos que hagan méritos, aquellos que el Señor elija. ¿Cómo es esto? El Señor nos elige a todos, aquellos que lo siguen, que siguen el camino, que lo siguen a Él y que llegan con Él al lugar donde nos lleva. Esos son los que van al lugar del cielo, porque ahí nos lleva el Señor. Pero hay que seguirlo. Seguirlo quiere decir obrar como, hacer como Él nos dice. Ese es camino nuevo y vivo. Ahora, si seguimos otro camino al estilo de Adán, vamos a parar a cualquier lado. Felices los pobres, los que no se aferran a los bienes temporales, Fabián. Esa pobreza espiritual, ¿te das cuenta? No es necesariamente la pobreza económica. Claro, si uno está permanentemente pensando en el dinero, en el poder económico, el lograr todo a través del poder económico, el tener la felicidad a través de lo que le brinda el dinero, por supuesto se olvida de tantas cosas, pero fundamentalmente de amar al otro, de asistir al otro, de ser caritativo, de ser verdaderamente obrero en el reino del servicio. Busca ser servido siempre. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué es lo que lloran? ¿Por qué lloran? Y lloran porque ven la injusticia, porque ven también la injusticia en tantos que los rodean. Ellos que esperan de Dios, aquellos que solamente ven que se obtiene de Dios porque ellos lo obtienen. Es esa felicidad, ese bienestar interior que solamente está en aquellos que están cerca de Dios, siguiendo el camino de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Hambre de qué? Hambre y sed de justicia, como dice Mateo. Claro, si eso no se ve en el mundo, no se ve en la tierra. Vos no puedes estar feliz y ves que el otro padece hambre. Y es un ser que vos decís, no es una mala persona, no tiene para comer. ¿Cuál es la actitud inmediata que tenemos desde el punto de vista cristiano? Y asistir, ayudar. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. La conducta cristiana es una conducta opuesta a la norma que sigue el mundo, que discierne el bien y el mal en conformidad con el criterio humano. Comió mal, comió y no digirió lo que comió. Ese árbol de lo bueno y de lo malo lo entiende, hace una digestión que es una indigestión finalmente, ¿viste? Y no le genera la salud corporal, le genera la enfermedad y la muerte. Hambre y sed de justicia. Busquen el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre, odiados, calumniados. Y le pasó lo mismo a los profetas, le pasó lo mismo a Jesús, le pasó lo mismo a los cristianos que siguieron a Jesús. Sí, claro, se tornan finalmente enemigos de un mundo que tiene sus metas, tiene sus deseos, sus costumbres, sus tendencias, sus formas de obrar, que hace como le conviene.
y que tiene su historia también, y a través de la historia podés sacar muchas conclusiones, siendo inclusive hasta no siendo cristianos, siendo históricamente o críticamente objetivos. Podemos llegar a conclusiones que nos muestran claramente qué es lo que nos demuestra la historia del hombre sobre el planeta. No vamos a cansar de ver reiteradamente, repetidamente, los mismos disparates a partir de medidas demenciales que han tomado los hombres y a los cuales han conducido a la humanidad a lo que vemos. Guerra tras guerra, permanentemente. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima, pero no. Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos. Esto, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 16 al 20, y en la despedida, porque nos quedan apenas 2 minutitos, nos gustaría un comentario al respecto, así vamos cerrando nuestro encuentro de hoy. Sí, Fabián, la base de la fe cristiana es la resurrección de entre los muertos. Si no creemos que Cristo resucitó, quiere decir que no hay resurrección de los muertos. Entonces vana es nuestra fe. Más aún, seguimos en nuestros pecados y somos hechos testigos mentirosos de Dios. Pero la verdad revelada, la verdad, la que nos revela Cristo, Dios en Cristo Jesús, es que Cristo ha resucitado. Y vamos más allá. Para el cristiano que obra en conformidad con la voluntad de Dios, que sigue el camino nuevo y vivo que es Cristo en nosotros, la resurrección de Cristo es un hecho que se manifiesta en nosotros. Porque Dios hace en nosotros la nueva criatura que somos criados en Cristo Jesús. Y es una prueba primera, viviendo vida de Cristo resucitado, que el Señor resucitó de entre los muertos. En la final resurrección, la plenitud de la misma, entonces gozaremos definitivamente de la felicidad inefable que procede de esa resurrección. Si esto fuera mentira, claro que somos los más infelices de los hombres. Pero ¿cómo? Esta persona que hizo todo un sacrificio, querido sin embargo, porque para ser cristiano hay que hacerlo desde el deseo íntimo del ser, del corazón, ¿no es cierto? No por una obligación legal ni mucho menos. Pero el que lo hace padece en el mundo, como dice acá, es perseguido, es muerto muchas veces, sí. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué Cristo gustó la muerte por todos? ¿Por qué lo hizo con alegría? Porque sabía cuál era la consumación y conclusión de todo esto. La conclusión es la resurrección y el paso a la plenitud de la vida. Salir de esta etapa precaria, este periodo de la fe, e ingresar definitivamente en la plenitud por la consumación de la fe, en la plenitud del amor, en la vida eterna y feliz. Eso es, Fabián, lo que se me ocurre, lo que dice la palabra. Creo que queda dicho. Una vez más, de la misma manera que comenzamos, así nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, con los hermanos y hermanas oyentes de Radio Fe Latina, a los unos y a los otros, a ustedes, a nuestros oyentes, aquellos que le dan sentido a nuestra humilde existencia semanal y radial, y a vos, Miguel, junto con Silvia Patricia, que tengan la más hermosa de la semana. Si el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, Dios lo permite porque Dios lo quiere, siempre al servicio de su palabra. Un abrazo muy grande y mucha felicidad para vos y para toda la audiencia, para todos los tuyos. Hasta el domingo. Hemos compartido hasta aquí
a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.